RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación a esta hora con el profesor Lucio Castro, secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP. Y le agradecemos, como siempre, la gentileza de compartir esta comunicación. Gracias, profesor Lucio Castro, muy amable. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad y por las facilidades y la oportunidad que tienen de presentar la voz del magisterio. Bien, atento a sus preguntas. Ustedes acaban de denunciar el fin de semana un pretendido intento de privatización de la educación pública a través de una resolución ministerial, la 326, ¿no? Donde sí, destacan que se busca facilitar convenios entre el Ministerio de Educación con empresas privadas para que éstas puedan financiar económicamente las necesidades que el Estado debe cubrir, ¿no? Y sobre ese tema, el Ministerio también se ha pronunciado, ¿no? A través de la Directora General de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Mariela Zapata, quien dice que las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación que regulan y orientan los convenios para la gestión de los colegios públicos a cargo de entidades sin fines de lucro están enfocadas en garantizar la mejora de la calidad y de ninguna manera buscan la privatización de instituciones educativas. Nos gustaría conocer su comentario, por favor. Sí, es un tema que nosotros hemos denunciado a partir de la lectura minuciosa de la misma resolución ministerial 326. Hemos leído la publicación del ministerio en donde señala de que esta es una norma que busca regularizar lo que no ha estado ordenado de tiempo atrás, es lo que dicen ellos, de que la suscripción de convenios va a permitir normalizar la situación y los convenios que ya existen, pero esa afirmación choca con el mismo documento, puesto que esta norma legal establece que quedan abiertas la posibilidad de suscribir convenios a efectos de que instituciones privadas, nacionales o extranjeras, puedan hacerse cargo de una o más instituciones educativas. Y dice en el texto también de que es cierto, esto no va a significar poner en riesgo la educación porque el Estado va a entregar todo, va a pagar todo, y que la educación va a seguir siendo gratuita. Y dice en uno de esos articulados que va a asegurar el pago de los trabajadores, la infraestructura, todo aquello que la institución educativa necesite, dentro de su disponibilidad presupuestal. Y toda norma privatizadora siempre ha tenido esa palabrita, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, y siempre la disponibilidad presupuestal para educación ha sido reducida. ¿Y quién ha cubierto ese vacío presupuestal? Los padres de familia. La mejor demostración está en los intentos privatizadores que desde la imposición del neoliberalismo en nuestro país a través de la Constitución 93 se han implementado. Fujimori desarrolló y publicó 3 decretos legislativos que prácticamente dejaban claro el intento de privatizar la educación, y fueron rechazados, significó movilización del magisterio y trabajadores y finalmente derogados. Alan García implementó la municipalización de la educación, que fue derogado también por Ollantumala y que eran innegablemente puerta abierta para la privatización de la educación. Hoy este documento es una pretensión y es una puerta abierta innegable para la privatización de la educación, y creemos que los padres de familia, creemos que la población y el magisterio y los trabajadores de educación tenemos que empezar rechazando, pidiendo la derogatoria de esta resolución ministerial y abogar por su derogatoria. O sea, ustedes en eso no van a dar marcha atrás. O sea, lo que están pidiendo es la derogatoria de esta norma. Nosotros vamos a seguir denunciando y demostrando que lo que está diciendo el Ministerio de Educación es una falsedad. El Ministerio de Educación está renunciando a su responsabilidad como representante del Poder Ejecutivo y el Estado a asumir su responsabilidad con la educación. La responsabilidad de todo Estado contemporáneo obligatoria es con salud, educación, seguridad y previsión social. Y el Estado está demostrando, en este caso, que renuncia el Ministerio de Educación a su responsabilidad con la educación. Ahora, permítame abordar otro tema que ustedes tocaron en una conferencia el fin de semana, ¿no? Es el número de docentes fallecidos por COVID en todo el país. Se tiene una información
ya exacta cuántos docentes, cuántos profesores o vinculados al sector de educación han fallecido hasta el momento, profesor? Por supuesto, nosotros tenemos una data de aproximadamente 650 trabajadores fallecidos entre docentes y auxiliares de educación. Y de esos 424 ya han recibido lo que corresponde al beneficio por fallecimiento que se entrega a los afiliados de la rama magisterial. El resto son docentes o trabajadores no afiliados. Pero ante esos deudos, nosotros exigimos de parte del gobierno un nivel de celeridad para la atención también de los subsidios que la ley compromete y obliga, y que conforme está diseñada la ley y el comportamiento burocrático del ministerio, se retrasa generalmente hasta un año. Hoy esa insensibilidad debe variar. Hoy el Ministerio de Educación debe demostrar sensibilidad y asegurar que esos reconocimientos y subsidios que puedan cubrir la precariedad también de los deudos se entregan de inmediato. ¿Estos subsidios qué contempla, profesor Castro? Es posible, por supuesto. A razón de esa exigencia se emitió el Decreto Supremo 08 que plantea la aceleración de los trámites. Y nosotros le hemos dicho en una reunión anterior al Ministerio de Educación que establezca un plazo, que ese Decreto Supremo 08 no establece. Y de un año no signifique 3 meses, signifique 10, 15 días. Porque cuando hay voluntad y decisión política, hay sensibilidad y solidaridad y humanidad manifiesta, este trámite puede ser atendido con rapidez. Ustedes también han reiterado, profesor Castro, que el abandono de los centros educativos, ¿no? Además han puesto bastante énfasis en lo que es la educación a distancia, ¿no? Y debido a la carencia de computadoras, tabletas, internet, ¿no? ¿Cómo están evaluando este tema, ¿no? Y si han tenido ustedes oportunidad de recibir alguna respuesta de parte del propio ministerio, ¿no? Entendiendo que en el caso particular las tabletas estaban fijadas para entregar a fines de julio y ya estamos ya ingresando o por ingresar al mes de septiembre y esto no se cristaliza, ¿no? Sí, mire, José, la estrategia Aprende en Casa tiene múltiples dificultades. Nosotros lo planteamos de la siguiente manera. Intervienen en esta estrategia Aprende en Casa padres de familia, alumnos y Estado, docentes y Estado. Los padres de familia, entre sus limitaciones y dificultades, han cumplido mientras han estado en casa, porque ahora ya por necesidad de satisfacer de satisfacer y cumplir con sus responsabilidades familiares, sale a trabajar y se lleva un instrumento básico que era comunicación, su celular, y ahí afecta y genera deserción de alumnos. El docente definitiva e innegablemente cumple con su responsabilidad de retroalimentación, formulación de documentos, que incluso ya llega a un nivel hasta exagerado y le llamamos nosotros por eso papeleo burocrático, trabaja más allá de sus horas, etcétera. Cumple con su rol y responsabilidad. El Estado, que debe asegurar herramientas técnicas, ha generado un marco de corrupción en esa adquisición de herramientas y retrasa su responsabilidad en lo que corresponde a datos móviles, cargadores solares, la reducción de la brecha de conectividad, la alianza estratégica que ha podido sostener con operadores de telefonía, con gobiernos regionales, locales, empresas privadas. En ese aspecto no ha trabajado con toda decisión, y eso en esta evaluación que podemos hacer inicial significa que aquí quien está poniendo trabas, obstáculos, quien se está disparando al pie en este proceso es el Estado. Llegará el momento de evaluar. La norma que regula el trabajo remoto establece que la evaluación debe desarrollarse a fines de año, y ahí nosotros evaluaremos quiénes de estos agentes que han participado en el proceso han cumplido su rol. Por lo pronto, padres, familia y docentes tienen una nota aprobatoria. El Estado es quien está desaprobado y tiene todavía tiempo para rectificar ese comportamiento y asegurar que los objetivos planteados se puedan lograr. Entonces veremos cómo se desarrolla el accionar del Estado en estos últimos días, pero al ver normas legales en donde prácticamente está renunciando su responsabilidad, si algo sucede con la estrategia Aprende en Casa, en donde ahorita en este momento hay más o menos 100.000 alumnos abandonados también, va a ser responsabilidad exclusiva del gobierno. A propósito de lo que está tocando en la parte final, profesor Castro, se tiene una evaluación, un porcentaje, ¿cuántos alumnos no tienen acceso en este momento por distintas vías, ¿no? Por falta de internet, falta de tableta, falta de computadora, electrificación, no llega la televisión, no llega la radio,
en el interior del país? ¿Ustedes están haciendo una evaluación? Sí, y a ello sumamos el hecho de que, mira, hay 650 trabajadores fallecidos, hay cientos contagiados. Y la pregunta es para que, por ejemplo, un maestro lamentablemente fallece, para que pueda ser cubierta ese vacío con otro docente, se tiene que generar una resolución directoral que establezca el cese por fallecimiento. Ese trámite demora más o menos 2 meses. ¿Qué significa? Que en ese tránsito el alumno está sin docente. Y si tú multiplicas que cada docente es responsable de más o menos 5 aulas de 30 alumnos, vas a llegar a que más o menos 100.000 alumnos están abandonados a su suerte. Y si tomas en cuenta docentes que están contagiados, algunos que siguen trabajando y otros que ya están en una situación crítica y han abandonado a sus alumnos justamente por la enfermedad, encuentras más alumnos abandonados. Y si tú tienes en cuenta los alumnos que provienen o han migrado de la escuela privada a la pública, en donde el Estado no ha generado ningún proceso de contratación, al contrario, ¿qué ha hecho? Al profesor encargado del aula de innovación pedagógica lo ha denominado tutor de acogida, y sobre los hombros de ese profesor están los alumnos que provienen de la escuela pública. Repito, para quienes no hay hasta la fecha docentes contratados. Por eso que le hemos exigido al gobierno que el proceso de contratación de docentes para esos alumnos, que más o menos llegan a 110.000, se procese de la manera más pronta, y el gobierno no siga rehuyendo su responsabilidad e implemente el presupuesto que sí tiene, 971 millones, y a la fecha prácticamente no invierte nada. Bien, una agenda bastante frondosa la que va a tener que resolver el gobierno. Finalmente, ustedes también se han pronunciado sobre el tema de la rama magisterial, ¿no? Porque argumentan que hay pretensiones de defenestrar justamente a la rama magisterial, hay iniciativas en el Congreso. ¿Quiénes están detrás de estas iniciativas o qué se pretende? En principio, en la rama magisterial hay 260.000 afiliados, y el universo del magisterio involucra más o menos 400.000. La lógica del sindicato es siempre plantear la defensa cerrada de los derechos de los trabajadores, incluso buscar ampliar esos derechos. Y en lo que corresponde a la rama magisterial, lo innegable es que los proyectos de ley que están planteados en el Congreso de la República no buscan el beneficio de todo el sector de trabajadores, y tampoco buscan el beneficio de los afiliados, sino el perjuicio. Lo demuestro con 2 razonamientos elementales. Una norma legal, cuando se emite para beneficiar a todos los que forman parte de ese sector, en este caso educación. Pero si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que hay más de 100.000 profesores que están con el título esperando contratación o nombramiento, ellos no van a recibir un solo sol de la pretendida devolución de aportes que están contenidos en los proyectos. Si tienes en cuenta los maestros cesantes y jubilados, más de 30.000, ellos no van a recibir un solo sol de la devolución de aportes. Si tú tienes en cuenta los maestros contratados, que son 150.000 por el Ministerio de Educación, ellos no van a recibir un solo sol por aportes, por devolución de aportes. Y si tú tienes en cuenta a más o menos 160.000 maestros que han sido atendidos por la institución vía créditos, lo que va a suceder con la aprobación en el supuesto negado de esa ley es que ese maestro tenga que devolver los créditos de los cuales han sido sujetos para generar liquidez y devolver fondos o aportes a los maestros. O sea, eso es un hecho impracticable, y máximo si tienes en cuenta adicionalmente que estás ante una institución definitivamente de carácter privado, es una persona jurídica de derecho privado, una empresa privada que en aplicación a los artículos constitucionales de libertad para asociarse y de libertad para contratación, hace que el Estado o sus poderes puedan intervenir en ella. Entonces lo que sucedería es un legicidio, lo que sucedería es simplemente un acto inconstitucional. Por eso es que hemos dicho a los congresistas de la República, a quienes apoyamos por el apoyo que se está desarrollando con otro punto de la plataforma programática o de emergencia del magisterio, que reflexionen, que piensen bien, o en su defecto, que deriven el proyecto a la Comisión de Educación del Congreso, para que ellos emitan una opinión técnica especializada y tomen una decisión ya más asertiva. Muy bien, profesor Lucio Castro, yo le agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.